¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, cuando estuvimos en la pandemia, nos comunicábamos por medio de Meet y bueno, siempre había la recomendación de que se protegieran, de que se cuidaran, que guardaran la sana distancia. Y pasa un tiempo y nosotros creíamos que ya le habíamos dado la vuelta a la página, pero ¿qué sucede? Que ahorita a nivel nacional se encontró con una variante del COVID que ahora le llaman XBB o se le conoce como la pesadilla. Y entonces, bueno, pues nuevamente la recomendación, tienen que cubrirse, sana distancia, lavado de manos. Y bueno, en Navidad normalmente, pues las personas salen a ver amigos, a ver familiares, y es importante que se protejan. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un combo. En diciembre, enero siempre existe la gripa, ya la influenza llegó para quedarse y ahora tenemos a XB que nos puede causar muchos problemas. Cuídense, no ganemos el premio a la indolencia y vamos a ver qué síntomas son los que provocan el XB. Dice: ¿cuáles son los síntomas de la variante XBB o la pesadilla? Y nos dice que es pérdida de apetito, afonía, taquicardia, tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión, secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y ahogo o pérdida de olfato y gusto. No seamos un número más en las estadísticas tanto de diciembre como enero. Vamos a dar inicio. Han pasado aproximadamente 2022 años y siguen las cosas igual. El Señor Jesucristo está tocando a la puerta de los corazones de las personas. Y hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Vamos a escuchar la Biblia. En Apocalipsis 3:20 nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. A partir del versículo 14, en el libro de Apocalipsis, nos refiere de una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y era una iglesia muy particular. Sus congregantes eran personas adineradas, muy legalistas, muy religiosos. Y ellos pensaban que al cumplir con ciertas formas de llevar la palabra, estaban haciendo lo adecuado y no. Habían dejado al Señor Jesús afuera. Por eso la referencia de Apocalipsis 3:20. ¿Cuántas iglesias hoy en el siglo XXI también están dejando a Jesús fuera de sus iglesias? Y muchas personas están dejando a Jesús fuera de sus corazones. Vamos a seguir. El propósito de Dios es definitivamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas son las tres etapas. Hoy estamos en diciembre, estamos celebrando que un día nació el Señor Jesús, posteriormente entrega su vida, resucita, y las personas que reconozcan a Jesús gozarán de vida eterna. Este es el propósito, pero ya en una forma particular, nosotros que somos seres caídos, necesitamos de la ayuda y del auxilio del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la Biblia. En Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Sigamos con el versículo 1. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertad
a los prisioneros. Y yo te pregunto, ¿qué cosa o qué acción te tiene esclavizado? ¿Alguna baja pasión? ¿Algún complejo? ¿Alguna adicción? ¿No has podido controlar tu ira? ¿No has podido perdonar? Sigamos con el versículo 2. A consolar a todos los que estén en duelo. Y el versículo 3 nos dice, y a confortar a los dolientes. En vez de cenizas, aceite de alegría. En vez de luto, traje de fiesta. Y es esto, cuando uno se transforma y empieza a tener un estilo de vida que le agrada a Dios, vamos a encontrar que hay alegría, hay fiesta en nuestras vidas. Miqueas profetiza en dónde va a nacer el Mesías 7 siglos antes. Escuchemos la Biblia. Miqueas 5:2. Porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vemos que Belén significa la casa de pan, y es el sitio natal de la dinastía davídica. Y Efrata significa fructífero o fertilidad, campo fecundo. Vamos a escuchar la Biblia. Veamos. Escuchemos la Biblia. Dice, 1 Samuel 16:1. Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y veamos, dice, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y en el versículo de Samuel nos dice, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ese que nacerá de ti viene de parte de mí. Y vemos cómo Dios hace todo rigurosamente exacto, como si fuera una maquinaria de reloj, todo preciso, todo en orden, todo el tiempo. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Fíjense, Miqueas también profetizó la naturaleza de su gobierno de parte de Dios, a establecer la voluntad de Dios en el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Más o menos por ahí del 2003 salió a la publicación un libro que se llamó El Código Da Vinci. Y bueno, causó todo tipo de revuelos y dejaba entrever que Jesús había tenido una hija con María Magdalena. Y claro, las personas que les gusta la nota roja bíblica, pues a pesar de no haber leído el libro, el Código Da Vinci, afirman categóricamente que Jesús tuvo una hija. Algo que no tiene sentido, y les voy a mostrar 4 versículos que podemos nosotros usar para desmentir lo que dicen, y para aclarar y para que se llenen de una fuente digna de confianza, que es la Biblia. Escuchemos la Biblia. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vengo aquí a enamorarme, yo no vengo aquí a formar una familia, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Sigamos leyendo la Biblia. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo de juzgar a las personas. Por eso yo las juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Sigamos escuchando la Biblia. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la ley. Y aquí nos refleja la categoría del Señor Jesús como un hombre auténtico, como un ser humano auténtico. Y cuando expresa nacido bajo la ley, recordarán que el Señor Jesús en la última cena les dice a sus discípulos: y yo soy el nuevo pacto. La pregunta es, bueno, si va a haber un nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo? Y precisamente el antiguo pacto era que estaban todos situados en el Antiguo Testamento. ¿Y el nuevo pacto cuál es? Es el pacto de gracia. Y veamos con lo que cerramos esta tanda de 4 versículos. Dice Mateo 5:17: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y cuando nosotros nos referimos la ley o los profetas, esto siempre lo vamos a estar encontrando en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir? Cuando nos referimos la ley o los profetas, está mencionando al Antiguo Testamento. Y sabemos nosotros que el Antiguo Testamento contiene 39 libros, 5 de la ley, que los judíos le llaman la Torá, y nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Y obviamente los otros libros de los profetas, pues obviamente son 34. Pregunta: ¿quién representa la ley? Moisés. ¿Y quién representa a los profetas? Elías. Sigamos. Miqueas nos revela también la esencia de la persona del Mesías. Este gobernante que habría de nacer como un bebé en Belén era eterno. Escuchemos la Biblia. Isaías 9:6: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Bueno, la respuesta está en Juan 1:3 y en Colosenses 1:16. Atención, aquí tenemos a Jesús que nace en un establo. En su entorno hay ovejas, cabras, vacas, y lo van a recostar en un comedero de ganado. Lo van a vestir no con ropa, sino con tiras de tela. Recordemos que José y María eran personas sumamente pobres. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que estar José y María en Belén? Bueno, la respuesta es que el César romano, Augusto César, decreta un censo. Y entonces ellos, que eran originarios de Belén, tienen que ir de Nazaret a Belén. ¿Saben cuántos kilómetros son de distancia? Son 156 kilómetros y están a una altitud de 750 metros a nivel del mar. Pero para que tengamos una idea de la distancia de 156 kilómetros, estando en Cancún, sería Cancún-Valladolid. Pero si estamos en la Ciudad de México, sería Ciudad de México-Tasco, 10 kilómetros un poquito antes. No sé si ustedes hayan tenido la experiencia de montar un caballo y no sé si hayan estado media hora, una hora montando el caballo. ¿Qué pasa cuando se bajan? Pues que sentimos que somos el charrito Pemex, ¿no? Muchos de ustedes no van a entender este concepto porque, bueno, era de los años 50, donde había un señor que tenía sus piernas deformes, en forma de arco, y la compañía Pemex, Petróleos Mexicanos, lo utilizó como logotipo. Bien, ¿se imaginan
caminar hoy en burro por carretera de cuota 156 kilómetros, debe de llegar uno molido. Ahora, una mujer que está a punto de parir, que se aviente este recorrido, debe ser terrible. Él no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Y quiero que hagamos este ejercicio de imaginación. Supongamos que un rey, porque todavía existen monarquías en el mundo, supongamos que un rey da la noticia de que en breve su esposa y él van a tener un bebé. Bueno, imagínense, van a contratar el mejor hospital, van a contratar a los mejores cirujanos, médicos cirujanos, a las enfermeras más destacadas. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos recursos y porque se puede dar el gusto de que su hijo llegue en las mejores condiciones, y cuando nace, bueno, pues lo van a poner en sábanas de seda y quizá muchos dignatarios van a dar sus parabienes por la llegada de este bebé. ¿Y qué sucede? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un establo. No había higiene, no había asepsia, no había nada. Y en algunas tradiciones dicen que lo pusieron en un pesebre, pero la realidad de las cosas es que lo pusieron en un comedero para ganado. Y en esas mismas traducciones dicen que le pusieron pañal. Y en aquella época no existía el Clean Bebé. Ellos eran pobres y bueno, le pusieron tiras de tela. Dios siempre suele hacer cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre sea balconeada, sea exhibida. Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre. Escuchemos la Biblia, y esta parte me gusta mucho. Es Salmo 118:8, que dice: vale más confiar en Dios que confiar en la gente. Y como me lo platicaron, como me lo enseñaron, fíjense, Salmo 118:8 es el centro de la Biblia. Y pregunto, ¿cuál es el salmo más largo? Es el 119. ¿Y cuál es el salmo más breve? El 117. Entonces, entre el más breve y el más largo está el Salmo 118. Y fíjense, la Biblia tiene 1189 capítulos, 594 antes del 118 y 594 después. Si nosotros hacemos la suma, 594 más 594 nos da 1188. Si le ponemos un puntito es 118:8. Ese es el centro de la Biblia. Repito, vale más confiar en Dios que confiar en gente importante, sino más bien en la grandeza de su bondad. ¿De quién? De Dios. En la grandeza de su misericordia. ¿De quién? De Dios. Al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son inadecuadas. Y nos dice en 1 Corintios 5:27, escuchemos la Biblia: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano, porque ese es el problema de las personas. La Biblia nos enseña que Dios creó todo para su gloria y para que nosotros nos gocemos en Dios siempre. Escuchemos la Biblia. Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él concederá
los deseos de tu corazón. Esta es una promesa. Sigamos escuchando la Biblia. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta es otra promesa. Se sabe que en la Biblia hay alrededor de 7,000 promesas. El hombre se convierte en enemigo de Dios y un peligro para sus semejantes. El hombre se convierte en un ser peligroso para el hombre. Escuchemos la Biblia. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso Jesús nació para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió de haber sido. Pero para eso el hombre tenía que haber sido humillado. Escuchemos la Biblia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. El hombre debe recordar que no es Dios. Solo Dios lo es. El hombre no es Dios. Y no sé si ustedes se recordarán de esta gran mentira, Génesis 3:5. Bueno, el origen de Génesis 3:5 lo vemos en Génesis 2:17, cuando Dios le dice a Adán y Eva, atención, ciertamente, si comen de ese fruto, morirán. Y Satanás en Génesis 3:4 les dice, no es cierto, no van a morir. Fíjense, Génesis 2:17, Dios, ciertamente morirán. Génesis 3:4, Satanás, no es cierto, no van a morir. ¿Y por qué es esto? Porque al ser humano le gusta que le digan mentiras. Y nos vamos a Génesis 3:5 y dice Satanás a la pareja, ciertamente Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto serán como Dios. Y compramos esa mentira y hasta el día de hoy nos sentimos, en ocasiones nos sentimos Dios. Vamos a escuchar la Biblia. Primera de Timoteo 2:5. Porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que puede llevarnos a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús. Y hay dos versículos que se concatenan muy bien con 1 Timoteo 2:5. Vamos a ver Juan 14:6 y Hechos 4:2. Escuchemos qué dice la Biblia en Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Repito, nadie llega al Padre si no es por mí. Y nosotros muchas veces estamos compartiendo la palabra con algunas personas y nos mandan por las cocas. Dicen, no, ¿sabes qué? Que yo soy devoto quizá de un santo, de una santa, quizá de una virgen. Y no nos quieren creer. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y se los estamos refiriendo y nos dicen que no. Cuando preguntamos por qué, muchos te podrán decir, no, es que mi compadre Torcuato dice que mientras tú prendas una velita y seas devoto de San Forizado o San Goloteo o la Santa Nera, te vas a ir al cielo. Y fíjense una cosa,
En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si nos están diciendo que la Biblia toda es inspirada por Dios, ¿de dónde sacamos que el compadre o la vecina tienen una estatura superior a la palabra de Dios? Y el problema, como la gente no lee la Biblia, pues vamos a ver qué nos dice Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Si ya te está diciendo la palabra de Dios que no todos van a entrar, ¿por qué la gente se aferra? No sé si a ustedes les haya sucedido, pero siempre que vas a un servicio funerario, las personas dicen: ay, fulanito tal ya está con Dios. ¿Y quién te dijo eso? No leen la Biblia y no se percatan que Dios está diciendo: no todos van a entrar. Y hay que recordar que en 2 de Corintios 5:10 nos expresa que todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Imagínate que te digan: bueno, fulano, mengano y sutano te estuvieron compartiendo y tú los mandaste por las cocas. Tú decías que tu vecina o que tu comadre pues te había orientado y que tú le creíste. No puede ser que le creas más al vecino, al compadre, a quien sea, que a Dios. No todos van a entrar. Isaías 9:6: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La semana pasada estuvimos desglosando el Dios fuerte y hoy vamos a ver el Príncipe de paz. Y esta criatura hermosa es el Príncipe de paz que vino a traernos paz. Escuchemos la Biblia. Isaías 9:7: se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrá fin, y sobre su reino para establecer y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El Señor Jesús vino a ofrecernos una paz verdadera y permanente. Podemos apropiárnoslas independientemente de nuestras circunstancias. Es una paz que depende del hecho de que nosotros hemos sido reconciliados con el amor de Dios, la paz de Dios. ¿Y qué tipo de paz es esta? Escuchen, me encanta lo que vamos a decir. ¿Qué tipo de paz es esta? Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. Cuando yo me entrego, cuando yo me rindo ante el Señor Jesucristo y lo reconozco como mi único y suficiente Salvador, estoy reconciliado. Al estar reconciliado, hago las paces con Dios. Y al hacer las paces con Dios, esto nos permite experimentar la paz de Dios. Cristo vino al mundo para que nosotros podamos disfrutar de esa paz con Dios, que trae como resultado experimentar en nuestros corazones la paz de Dios. En muchas partes del Nuevo Testamento leemos que Dios es el Dios de paz. Y vemos que está en Romanos, en Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses, Hebreos y Juan. Y ese Dios de paz
envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, para que ahora podamos ser perdonados, para que podamos ser declarados justos en la presencia de Dios sobre la base de justicia perfecta de Cristo. Escuchemos la Biblia. Romanos 5:1. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por obras. Y habrá personas que me digan, híjole, ya te perdimos, ¿qué fumaste? Y les preguntaría, ¿por qué no? Y bueno, habrá quizá personas que no lean la Biblia y que digan, no, porque la Biblia dice que no. ¿Y en dónde dice? Pues entre Génesis y Apocalipsis. Pues sí, ¿verdad? Pero habrá gente que sí la lee y me diga, no, Jorge, la salvación no es por obras. Y está en Efesios capítulo 2, versículo 8. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte. Mas, sin embargo, yo sigo afirmando que la salvación es por obra. Pero no por la de nosotros, sino por la obra de Él. Escuchemos la Biblia. Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, tan solo por reconocer que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora podemos disfrutar de paz con Dios. Algo extraordinario que Dios hace con sus hijos es permitirnos disfrutar de su paz, independientemente de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Jesucristo les dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Escuchemos la Biblia. Juan 14:27. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Y tanto la palabra miedo como temor en la Biblia aparece alrededor de 500 veces. No se puede disfrutar de la paz mientras estemos separados del Dios de paz. Esto no se puede. No se puede disfrutar de esa paz mientras estemos separados del Dios de paz. Y no porque consumamos ansiolíticos vamos a encontrar al Dios de paz. Fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o a eliminar los síntomas de la ansiedad. Queremos buscar paz. Quizá haya personas que digan, voy a hacer yoga, me voy a ejercitar mucho, voy a ser trabajólico, voy a tener sexo, voy a consumir drogas, voy a hacer meditación o me voy a afanar para tener dinero. ¿Y qué creen? Separados de Dios, vas a tener ansiedad. No se puede disfrutar de paz mientras estemos separados de Dios, del Dios de paz. Mientras el hombre siga viviendo su propia gloria, en vez de vivir para la gloria de Dios, es completamente imposible que experimentes la paz. Y fíjense, hay una frase que dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
pues está muy sabrosa, está como muy para nosotros. ¿Por qué? Pues porque esa frase está muy diluida, es anodina. Vamos a escuchar esta traducción de la Biblia, que está en Lucas 2:14 y dice: alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. No, pues esa ya no me gustó, porque el término que es agrada a Dios viene implícito el obedecer. Y no quiero obedecer. Yo prefiero más la otra porque está así como que más suavecita. No se puede disfrutar de paz mientras estemos separados del Dios de paz. Y nos dice Filipenses 4:7, verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Si esta Navidad fuera tu última Navidad, ¿qué harías si no está cierto a dónde irás? Y bueno, es una realidad. Hay muchas personas que se están hundiendo, que tienen muchos problemas. Pueden ser económicos, pueden ser de salud, sentimentales, morales, y se están hundiendo. Pues quítate esa ignorancia, quítate esa soberbia y extiende la mano. Jesús es el único que te puede rescatar de esa parte hundida en la que estás. Ahora que estamos con un corazón más tiernito, dale la mano a Jesús, porque Él es el único que te va a salvar. La paz no es la ausencia de crisis en tu vida, sino la presencia de Dios en tu corazón. Yo les pido que me ayuden para llevar felicidad a gente que tiene escasos recursos. En esta ocasión queremos llevar 1,200 cenas para 4 personas. Estamos hablando de 4,800 personas. ¿Qué contiene esta cena navideña? Un pollo rostizado, 1 kilo de sopa de coditos, 1 kilo de ensalada de verduras, 4 panes, un refresco de 2 litros, 4 platos, vasos, servilletas. El número de cuenta es este, y el número de la iglesia está aquí representado. Si haces tu depósito, mándame tu nombre y yo te voy a enviar algunas fotos de las personas de escasos recursos que les dimos tu cena. Si lo vas a hacer por transferencia, pon por favor en el concepto donativo cena navideña. Mi Dios amado, mi Dios bendito, hoy es nuestro último domingo, nuestro último servicio aquí en la iglesia. Te damos gracias, infinitas gracias, porque en este 2022 nos diste muchas cosas y también te agradecemos por las cosas que nos quitaste. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque al transcurrir este 2022 sentimos tu amor, sentimos tu apoyo. Queremos para el próximo 2023 agradarte, ser obedientes. Mi Señor, ayúdanos con este propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vemos en enero. Hasta luego.